Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Cerex. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este lunes 20 de junio año 2022. Estamos iniciando semana. Esperamos tener una semana sensacional, Dios mediante, como la semana inmediatamente pasada, donde tuvimos días como por ejemplo el día jueves, donde dejamos 5 pronósticos, 5 aciertos, o como el día martes de 11 pronósticos tuvimos 9 aciertos. El lunes pasado, esperamos que este lunes también sea igual o mucho mejor, dejamos 8 pronósticos, tuvimos 6 aciertos. Esperamos nuevamente seguir por ese mismo camino. El día miércoles también 8 pronósticos, 6 aciertos. El día viernes 7 pronósticos, 5 aciertos. Y ya lo que fue el día sábado y día domingo, el día sábado fueron 11 pronósticos, 6 aciertos. Y ayer domingo la verdad que sí nos fue un poco pésimo, bastante mal, donde creemos que la verdad que haya sido muy difícil que alguien haya podido ganar un parlay, a menos que haya jugado a la directa, como siempre le aconsejamos acá, que es lo mejor. Bueno, sacando el día de ayer, tuvimos una semana espectacular. Muchos de ustedes sé que pudieron ganar dinero. Esperamos seguir llevándolos por ese camino, por esa ruta, seguir por ahí, con el favor de Dios, que las cosas sigan siendo de esa manera. Vamos a pasar a nuestros pronósticos para este lunes, y como siempre les digo, los días lunes son pesados. Vamos a jugar algo moderado, un monto menor, para ya prepararnos para el día martes, una transición hacia el día martes, donde estará la jornada algo más completa. Ustedes saben que los lunes son jornadas cortas, y como siempre he pensado, son jornadas para las casas de apuestas, de ganarnos ellos a nosotros. No nos dejan nada a nosotros, pero el lunes pasado pudimos sacar algo, ya que de 8 pronósticos tuvimos 6 aciertos. Esperamos hoy nuevamente seguir así. Vamos entonces a nuestro primer pronóstico. En este juego les voy a decir algo. Están anunciados por parte de Chicago Cubs Caleb Killian, y por parte de Piratas J.T. Brubaker. El pronóstico está basado más que todo en estos dos lanzadores. Si llega a haber algún cambio, tanto en este juego como en otros juegos, usted lo único que tiene que hacer es escribirme a mi número, y allí yo les indicaré si el pronóstico sigue siendo el mismo, o si por el cambio de lanzador tendremos algún pronóstico diferente, ¿ok? Entonces pasamos a nuestro primer juego. Chicago Cubs Caleb Killian en la temporada solo ha podido lanzar 2 juegos, ante San Luis, donde permitió 3 carreras, y luego frente a San Diego Padres, allí permitió 5 carreras. En total tiene 9 innings, 8 hits, 8 carreras limpias, ha regalado 7 bases por bolas. Por parte de Piratas, J.T. Brubaker no tiene victoria, 7 derrotas, efectividad de 4.50 en los últimos 3 juegos. Ha lanzado 16 innings y un tercio, 21 hits, 10 carreras limpias. Sus oponentes, su WHIP es 1.61. Esta temporada ha lanzado 2 juegos frente a Chicago, 8 innings y 2 tercios, en total 9 hits, 5 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego es el over 8.5. Pasando al siguiente juego, los Tigres de Detroit frente a Boston Red Sox. En este juego tenemos que Boston Red Sox tuvo un inicio de temporada bastante malo, pero han podido hacer sus ajustes y ya están teniendo mejores días, al punto de tener 6 victorias en sus últimos 10 juegos, y Tigres de Detroit tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos. Alex Faedo será el inicialista para Detroit, 1 victoria, 3 derrotas, efectividad de 4.28. En los últimos 3 juegos tiene 13 innings, 17 hits, 10 carreras limpias, tiene un WHIP de 1.61. Por parte de Boston irá a su tercer juego el novato Josh Winkowski, 1 victoria, 1 derrota, efectividad de 4.50. Como les dije ya, solo 2 juegos ha podido lanzar. Frente a Baltimore en 3 innings y un tercio, permitió 4 carreras, pero luego ante Oakland en 5 innings no permitió carreras. Como les había dicho, en el juego pasado frente a Oakland esperábamos que este lanzador demostrara todo lo que había mostrado en ligas menores. Para este juego nuestros 2 pronósticos serán Boston Red Sox a ganar y el over 9.5. Decidirse en este juego por uno de los 2 pronósticos. Y si usted va a incluir Boston a ganar y la alta, entonces les recomendaría que bajara un poco las líneas, comprara
algunas carreras. Pasando al juego entre Toronto Blue Jays frente a Chicago White Sox, José Berríos, el puertorriqueño, será el inicialista para Toronto. Tiene 5 victorias, 2 derrotas, efectividad de 4.65. En sus últimos 3 juegos está lanzando muy bien, 22 innings, 11 hits. Le han anotado solo 6 carreras limpias. Su WHIP es 0.63 por parte de Chicago White Sox. Lance Lynn irá a sus segundos juegos. Estuvo lanzando frente a Detroit, donde le fue muy mal en su debut. En 4 innings y 1 tercio permitió 10 hits. Le anotaron 3 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego: Toronto Blue Jays a ganar, y también nos gusta el over. Pasando al juego entre Kansas City Royals visitando a Los Ángeles Angels, por parte de el visitante Kansas City estará subiendo al montículo Chris Bubic. No tiene victoria, 4 derrotas, efectividad de 8.36. En la temporada sus oponentes batean para 302. En sus últimos 3 juegos tiene 14 innings y 2 tercios, 16 hits, 7 carreras limpias. Su WHIP es 1.61. Por parte de los angelinos estará subiendo al montículo Noah Syndergaard, 4 victorias, 5 derrotas, efectividad de 3.53. En casa, en 30 innings y 1 tercio, le han anotado solo 5 carreras limpias. Sus oponentes batean para 191 y su WHIP es 0.89. Nuestro pronóstico para este juego: Los Ángeles Angels a ganar. Y pasando a los juegos entre Arizona Diamondbacks visitando a San Diego Padres. Zach Davies será el inicialista por parte de Arizona. 2 victorias, 3 derrotas, efectividad de 3.78. En la ruta, en 32 innings, le han anotado 14 carreras limpias. Y en sus últimos 3 juegos, 20 innings, 15 hits, 3 carreras limpias ha permitido. Su WHIP es 0.80. La verdad que Zach Davies está lanzando bien. Y por parte de San Diego, Yu Darvish, 6 victorias, 3 derrotas, efectividad de 3.35. En casa, en 38 innings y 1 tercio, solo le han anotado 5 carreras limpias. Y en sus últimos 3 juegos también está lanzando muy bien, al igual que Zach Davies. Tiene Yu Darvish en los últimos 3 juegos 22 innings, 14 hits, 6 carreras limpias. Su WHIP es 0.72. El WHIP para Zach Davies es 0.80 y para Yu Darvish 0.72, lo que me indica que podría ser un juego de pocas carreras. Sin embargo, lo vamos a apoyar en el bateo de San Diego, ya que tiene algo más de poder que Arizona, y nuestro pronóstico es San Diego Padres a ganar. Y por último vamos al juego entre San Luis Cardinals visitando a Milwaukee Brewers. Fíjense ustedes lo que está pasando con nuestros pronósticos, donde hemos indicado una hembra. Hace 2 días indicábamos San Luis a ganar frente a Boston Red Sox. San Luis era la hembra de ese juego, pagando más 100 o 2.02. Y San Luis obtuvo la victoria ante Boston, nos dio la victoria para todos ustedes siendo hembra. Y el día de ayer les indicamos a ganar a Miami Marlins frente a New York Mets. También Miami se llevó la victoria ante New York Mets, aunque vamos a ser sinceros, nuestro pronóstico era en 5 innings y allí el juego finalizó 0-0. Sin embargo, no estábamos tan alejados de la realidad, ya que vimos a Miami ganando. ¿Ok? Vamos al juego entonces, como les dije ya, San Luis Cardinals visitando a Milwaukee Brewers. Miles Mikolas lanza por San Luis, 5 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.62. El 15 de abril enfrentó a Milwaukee en 6 innings y 2 tercios, 3 hits, 1 carrera limpia, 7 ponches. En sus últimos 3 juegos, 21 innings y 2 tercios, 12 hits, 6 carreras limpias. Su WHIP 0.75. Por parte de Milwaukee, Corbin Burnes, 4 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.52. El 29 de mayo enfrentó a San Luis en 7 innings, permitió solo 2 hits, no le anotaron carreras, pero en sus últimos 3 juegos Corbin Burnes tiene 14 innings, 21 hits, le han anotado 8 carreras limpias y su WHIP es 1.92. Por lo tanto, nuestro pronóstico para este juego es San Luis
Cardinal más 1.5. Nos gusta mucho la hembra, sin embargo vamos a respetar un poco lo que es Milwaukee Brewer y lo vamos a llevar recibiendo más 1.5 carreras. Bueno, mis amigos, estos fueron todos nuestros pronósticos para hoy. Espero que con el favor de Dios las cosas nos salgan bien y empecemos a ganar dinero desde ya. No siendo más, entonces nos estaremos viendo con los pronósticos para este día martes, si Dios lo permite.